En octubre de 1959, la Unión Soviética le mostró al mundo esto. Al parecer, los soviéticos habían tomado una imagen de la cara oculta de la Luna. Si esto era cierto, significaba que habían conseguido lanzar un objeto con la potencia suficiente como para alcanzar la Luna y con la precisión necesaria para circunnavegarla y tomar una fotografía de su cara oculta. Y posteriormente enviar esta imagen de vuelta hasta la Tierra. Todo esto en 1959. Y esto era llamativo porque en 1957 estaban aquí. ¿Cómo había ocurrido esto en solo 2 años? ¿Cómo habían pasado de mandar pitiditos desde un aparato que orbitaba la Tierra a mandar fotografías desde un aparato que orbitaba la Luna? ¿Cómo había ocurrido esto en una época en la que los ordenadores eran esto? En una época en la que un disco duro de 4 megabytes se parecía a esto. Décadas antes de las primeras cámaras digitales o los sensores CCD. 3 años antes del lanzamiento del primer satélite de comunicaciones. ¿Cómo pudo pasar esto 13 años antes del estreno del disco de Pink Floyd? La Luna, en una muestra notable de honestidad, nos enseña siempre la misma cara, de modo que si uno quiere tomar una fotografía de la cara oculta de la Luna, primero tiene que llegar hasta allí. Los soviéticos encargaron esta tarea a esto. O sea, a esto. La sonda Lunik 3. Para colocar a la Lunik 3 en la cara oculta de la Luna, los soviéticos diseñaron la primera maniobra de asistencia gravitatoria de la historia, ya que era necesario no solo que la sonda llegase hasta la Luna, sino que una vez tomadas las fotografías se acercase de nuevo a la Tierra. Luego veremos por qué. Y para ello, la Lunik, que no contaba con sistemas de propulsión, utilizaría el impulso gravitatorio de la Luna. Pero no adelantemos acontecimientos. Cuando la Lunik esté en posición, deberá apuntar su cámara hacia la Luna y tomar la fotografía. El problema es que cuando la Lunik llegue a la cara oculta de la Luna, no estará así. Estará más bien así. Y estará viendo esto. Así que lo primero que deberá hacer la Lunik será dejar de hacer el mamarracho, estabilizar su rotación, localizar la Luna y apuntar su cámara hacia ella. ¿Cómo resolvieron este problema los soviéticos? Para empezar, lanzaron el Lunik para que llegase a la cara oculta de la Luna en luna nueva. Si queremos hacer una fotografía de la cara oculta de la Luna, mejor que esté iluminada. Y si la cara oculta de la Luna está iluminada, significa que en la Tierra estaremos en luna nueva. Esto parece obvio. Y además, esto implica que el Sol se encontrará justo al lado contrario. Por tanto, para localizar la Luna, el Lunik 3 solo tenía que ubicar el Sol y apuntar su cámara en la dirección opuesta. Para esto, la sonda contaba con 2 fotosensores que le permitían localizar la posición del Sol y la Luna y unos giróscopos que le permitían estabilizar su rotación y orientarse en la dirección correcta. Para tomar la fotografía, la Lunik contaba con un dispositivo compacto llamado el sistema Yenisei. Este sistema automático era capaz de extraer el rollo de película, trasladar la película hasta la cámara, tomar las fotografías, posteriormente llevar la película hasta un bloque de revelado y secado que producía el negativo de la fotografía de la Luna, y finalmente pasar la fotografía a una zona de escaneado que se encargaría de convertir el negativo en una señal eléctrica. Para el escaneado se enfocaba un haz de luz sobre el negativo. Las zonas claras del negativo dejan pasar más luz que las oscuras. En el extremo contrario había un fotomultiplicador que transformaba la intensidad del haz de luz en voltajes. La imagen de la cara oculta de la Luna se había codificado ahora en una señal eléctrica continua. En este punto solo queda enviar la señal de voltaje que ha creado el sistema Yenisei de vuelta a la Tierra. Esta señal se va a enviar en forma de una onda electromagnética a través de las antenas de la Lunik. Y esto es lo que va a exigir que la sonda haga una maniobra de asistencia gravitatoria alrededor de la Luna. Para hacer posible la recepción de la señal, había que acercar la Lunik a la Tierra. Ahora que tenemos la imagen almacenada en una curva de voltajes, tenemos que enviarla a la Tierra.
En este punto hemos de entender varias cuestiones. Primero, la señal de voltajes en la que está encerrada la imagen debe enviarse al mismo tiempo que se produce. Esta señal no puede guardarse para ser enviada posteriormente. En la LUNIC no hay un banco de memoria o un disco duro que permita esto. No cabe. La única forma en la que la imagen está guardada es físicamente en la película. Y esto, como digo, implica que la imagen debe enviarse a medida que es escaneada. El segundo punto importante es que esta señal de voltaje es de baja frecuencia. Si emitiéramos esta señal tal y como está, no llegaría muy lejos. Si queremos que la señal recorra largas distancias, tendremos que montarla en una señal de alta frecuencia. Las señales de alta frecuencia son más energéticas y pueden recorrer largas distancias sin perder información. Esto mismo pasa con las señales de radio de toda la vida. La voz humana, por ejemplo, transformada en una señal de voltaje, no tiene energía suficiente para atravesar grandes distancias, de forma que ha de subirse a una onda de alta frecuencia. ¿Y cómo montamos una señal de baja frecuencia en una señal de alta frecuencia? Hay varias maneras. Tal vez la forma más obvia sea modular la amplitud de la señal de alta frecuencia con la amplitud de la señal de la imagen. A esto llamamos amplitud modulada. Este método no es recomendable si las amplitudes van a ser bajas, o si la señal va a tener mucho ruido, o si la intensidad de la señal va a variar en el tiempo, cosa esperable si pensamos que la LUNIC se está moviendo a unos 6.000 km por hora. Un método más robusto consiste en modular en frecuencias. En lugar de codificar la imagen en la amplitud de la onda, la podemos codificar en la frecuencia de la onda. Frecuencias altas para las zonas claras del negativo, frecuencias bajas para las zonas oscuras del negativo. Este método es mucho más eficaz para recuperar la imagen si vamos a tener problemas como el ruido o la variación en la intensidad de la señal. Y aquí es donde empieza el café para muy cafeteros, porque tratando de entender cómo se puede enviar una imagen a través de miles de kilómetros usando ondas electromagnéticas, me propuse simular el envío y la recepción de esta señal tratando de utilizar metodologías similares a las que se pudieron usar en 1959. Empecemos por la imagen. En nuestro caso vamos a trabajar con una imagen digital compuesta por píxeles, unidades de color en escala de grises que se pueden convertir fácilmente en una matriz de valores en XY. Para simular el escaneo del negativo, vamos a asumir que el radio del haz de escaneo tiene un cierto grosor. De manera efectiva, esto va a producir un desenfoque en la imagen. Cuanto más grueso sea el haz de luz, más desenfocada estará la imagen. Ahora, siguiendo con la simulación del proceso de escaneo, convertiremos nuestra matriz de colores en una señal lineal de voltaje en función del tiempo. Esto lo podemos hacer porque sabemos cuánto tiempo tardaba en escanearse una imagen. Por último, vamos a añadirle algo de ruido a la señal, asumiendo que durante el proceso de escaneo se producirá una cierta cantidad de ruido eléctrico. En este punto ya podemos montar la imagen en una señal de alta frecuencia, que es la que va a llevar la imagen hasta la Tierra. Este dibujo, por supuesto, no está a escala. Las frecuencias típicas de la imagen son de centenares de hercios, ciclos por segundo. Las de la señal de alta frecuencia de cientos de kilohercios, es decir, 1000 veces más alta. Para que nos hagamos una idea de las dimensiones del problema, cada punto de la imagen estará codificado en unas 1000 oscilaciones de la señal de alta frecuencia, y cada línea escaneada viajará en 1.000.000 de oscilaciones. En esta representación solo hemos pintado 200. Pero vayamos al grano. Para montar nuestra imagen en la señal de alta frecuencia podemos usar esta expresión matemática. Generar esta señal de frecuencia modulada es en realidad bastante fácil. Todos estos números son constantes que conocemos y esto de aquí es una integral sencilla que podemos resolver numéricamente. Por cierto, nuestra imagen de la Luna está metida aquí, dentro de la integral. El resultado de esta operación es esto. Y ahora ya podemos enviar nuestra señal a la Tierra. Durante el proceso de emisión y recepción de la señal asumiremos que hay varias fuentes de ruido. La batería de la LUNIC puede no ser estable o la entrada de la señal en la ionosfera puede añadir ruido a la señal. Así que esto es lo que llegará a las antenas de la Tierra. En esto que vemos aquí está la imagen de la Luna. ¿Cómo la sacamos de aquí? Hay varias maneras de leer una señal de frecuencia modulada. Nosotros vamos a usar la que quizás sea la más sencilla y que se llama Slope Detection.
En el primer paso aplicaremos un limitador. Con esto convertiremos nuestra señal en una onda cuadrada de amplitud constante y de la misma frecuencia que la señal recibida. Este y el resto de pasos que voy a describir en adelante se pueden llevar a cabo con circuitos analógicos, resistencias, capacitancias, amplificadores, diodos, etc. Ahora le pasaremos un filtro paso banda con la frecuencia centrada en la frecuencia de nuestra señal a nuestra señal cuadrada. El efecto de este filtro será convertir nuestra señal cuadrada en una señal sinusoidal. Estos dos pasos han eliminado el ruido y las variaciones en la amplitud de la señal recibida. Y esto es muy importante por lo que vamos a hacer a continuación. El siguiente paso requiere que la amplitud sea constante, ya que en este paso vamos a derivar la señal. Repito, esto es algo que podemos hacer con circuitos analógicos. Nuestra señal ahora se puede describir con esta función, en la que la imagen está guardada en la frecuencia. Si derivamos esta función tendremos esto. Así, la amplitud de la derivada será una función de la frecuencia. Y nuestra imagen estará encerrada en esta nueva amplitud. Así que en este último paso solo tenemos que extraer la envolvente de la señal. Y tras todo este galimatías, ¡voilá! Ya podemos reconstruir nuestra imagen de la Luna.